Masejet Baba Batra Daf Kuf Haf Amud Alef 120a, 10 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara: Lealan menana katuv derech gedulatan vekan derech chochmatan. Mesaya lel Rabbi Ami de Amar Rabbi Ami bishiva alech achar chochma bimsiva alech achar zikna. La Gemara a continuación nos sigue hablando sobre las 5 hijas de Tzelofhad. Y nos dice lo siguiente. Por un lado, el pasuk, el versículo, en Bamidbar 36:11, cuando nos habla sobre el matrimonio de ellas, o sea que se casaron, al mencionar el nombre de todas ellas, lo menciona en un orden según el orden de nacimiento. Primero menciona la hija que nació primero, después la que nació segunda, y así sucesivamente. Por otro lado, el pasuk también en Bamidbar, pero en capítulo 27:1, cuando nos está hablando que las hijas de Tzelofhad fueron donde Moshe a reclamar la herencia del padre, ahí el orden es diferente. Ahí se menciona el orden. Al mencionar las hijas de Tzelofhad, también se citan todos los nombres, pero el orden es diferente. El orden no es según nacimiento, sino según sabiduría. Dice la Gemara, esto es una prueba a favor de Rabbi Ami. ¿Por qué? Rabbi Ami dice que cuando hablamos de din, de un juicio que se está haciendo, o de cualquier otro tema halágico, cualquier otro tema de Torah, vamos según orden de sabiduría. Y cuando hablamos de mesibá, de fiesta, matrimonio y demás, vamos según orden de nacimiento. Esto cuadra exactamente con los pesukim. Cuando habla de los matrimonios, en Bamidbar 36:11 va, que es fiesta, va en orden de nacimiento. Y cuando habla sobre el tema de la Yerushá, de la herencia, que es una alajá, es un din, es un juicio, es un tema lágico, ahí las menciona según orden de sabiduría. Amar Rav Ashi, vehu de maflik bechochma, vehu de maflik bezikna. Viene Rav Ashi y limita lo que acabamos de decir. Dice Rav Ashi, todo lo que dijimos que en temas de Torah, en temas halágicos, siempre vamos según la sabiduría y no según la edad, ¿sí? Esto es únicamente cuando es excepcionalmente sabio. No sabio normal, sino excepcionalmente sabio. Ahí decimos que a pesar que es más joven, tiene prioridad en relación a la edad. Pero si es un sabio normal, la edad sigue teniendo, aunque sea más sabio que el otro, pero mientras que sea dentro de lo normal, sigue teniendo la edad prioridad. Igualmente al revés. Todo lo que dijimos, que en temas de fiestas, en temas de matrimonios y demás, vamos según la edad y no según la sabiduría, eso es únicamente cuando es excepcionalmente mayor, no un poquito mayor. ¿Sí? Tiene que ser mucho más mayor. Ahí es cuando tiene prioridad en relación a un sabio excepcional. Seguimos. Tana de Vera Bishmael. Benot Tzelofhad shekulot hayu. Sheneimar vatihiyena. Abaya achat lekulam. La Gemara trae otra opinión en relación a las hijas de Tzelofhad. Según lo que mencionamos hasta ahorita, Rabbi Ami, también los pesukim aparentemente, las hijas de Tzelofhad tenían diferentes niveles en sabiduría. La Gemara trae una baraitá de los Midrash de Rabbi Ishmael que dice, no señor, las hijas de Tzelofhad eran iguales y equivalentes en todo, en sabiduría, en todo lo demás, menos en edad. ¿Sí? Y según esto, tenemos que decir que la razón que el pasuk en Bamidbar 36:11 da un orden y por otro lado en 27:1 da otro orden es justamente para decirte que ¿qué? Para decirte que tienen la misma sabiduría. ¿Y cuál es la fuente de Rabbi Ishmael para decirte que las hijas de Tzelofhad eran equivalentes e iguales en sabiduría y en todo lo demás menos en edades? Dice porque el pasuk en Bamidbar 36:11 dice Vatihiyena y menciona después las 5 hijas. Vatihiyena es Havaya Achat, todo igual, una sola, un solo nivel, todas iguales. ¿Sí? Entonces repito, y según esta opinión tenemos que decir que la razón que los pesukim mencionan diferentes órdenes, ¿sí? Es porque justamente para decirte que tienen la misma
sabiduría. Y por eso no importa el orden. Seguimos. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Benot Zelofhad utru lo linaseh lechol hashevatim, שנאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אלא מה אני מקיים מאכלי משפחת מטה אביהם תהיה לנשים, עצה טובה היא מה כתוב, שלא ינסו אלא להגון להם. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel y nos dice lo siguiente. También otro tema en relación a las hijas de Zelofhad. Nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Normalmente, en esa época, ¿sí?, cualquier hija que heredaba al padre, o sea, cuando no había hijos, ¿sí?, y era Benot o Bat Yorshot Nahalá, cuando una hija heredaba al padre, se le prohibía a la hija que se case con un hombre de otra tribu. ¿Por qué? Para que la herencia de esa tribu, de su padre, no pase a la segunda tribu del esposo, a la otra tribu. Sin embargo, dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, a las hijas de Zelofhad se le permitió casarse con hombres también de otra tribu. ¿Dónde lo aprendemos? Del Pasuk. El Pasuk en Bamidbar 36:6. Moshe dice en nombre de Hashem, Latov be'anehem tielan enashim. Sobre las hijas de Zelofhad le dice, con quien quieran ellas pueden casarse y ellas serán esposas, o sea, ellas serán esposas de los hombres que ellas quieran. O sea, no tienen ninguna restricción de casarse, a pesar que eran hijas herederas, no tenían esa restricción de casarse únicamente con hombres de esa tribu. ¿Sí? Pero por otro lado hay otro pasuk que también nos habla de las hijas de Zelofhad y nos dice, Achle mishpachat matea vihem tiyelan enashim, que se deben de casar con hombres de la tribu del padre. O sea, aparentemente contradice lo que dijimos. Dice, no, eso es nada más un consejo. Como consejo, le recomendó que se casen con gente apropiada para ellas, o sea, con la gente que conocemos, o sea, con hombres de la tribu del padre. Pero, al fin y al cabo, el primer pasuk es el que prevalece, el que manda y dice, la tov benehem tielan enashim. Ellas se pueden casar con el esposo que ellas quieran y deseen. Así dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. O sea, repito, Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel dice que el pasuk la tov benehem tielan enashim, este que nos dice que se puede casar con quien quieran, y el otro pasuk dice, achle mishpachat matea vihem tielan enashim, es un consejo, no un commandment, no una obligación. La Gemara pregunta no me cuadra. Moti brabá emor alehem leotam aundim al har Sinai ledorotechem elu dorot abaim im neemar avot lema neemar banim veim neemar banim lama neemar banim veim neemar banim lama neemar avot מפני שיש באבות מה שהם בבנים ויש בבנים מה שהם באבות. באבות הוא אומר וכל בת יורשת נחלה והרבה מצוות נצטוו בנים שלא נצטוו אבות. מפני שיש באבות שהם הבנים ויש בבנים שהם אבות. הוא צריך לומר אבות והוא צריך לומר בנים. קטנים מיד, באבות הוא אומר וכל בת יורשת נחלה. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה לבר מבנות צלופחד. La Gemara hace una pregunta de la siguiente baraita. Escuchen la baraita. Hay un pasuk en Vaikra 22:3. El pasuk, esa parasha, esa porción, nos está hablando sobre la prohibición de comer kodashim. ¿Qué es kodashim? Cosas sagradas del Bet HaMikdash, korbanot y demás, cuando uno está impuro. Hay una prohibición de comer kodashim betuma. Y sobre esta prohibición nos dice el pasuk, escuchen bien, Emor alehem ledorotechem. Le dirás a ellos y a sus generaciones. Emor alehem y a sus generaciones. ¿Qué es Emor alehem? ¿Quiénes son ellos? Dice la baraita, todos aquellos que estaban en el monte de Sinai, en Har Sinai. Y cuando dice sus generaciones, se refiere a las próximas generaciones, lo que sigue. ¿Sí? Así nos dice el pasuk y así explica la baraita al pasuk. Pregunta la misma baraita, pero un segundo. ¿Cuándo vimos en la Torá que nos ordena algo para esa generación y nos especifica que también para la próxima? O sea, básicamente, ¿por qué es necesario decir que este precepto de que no se puede comer, esta prohibición de que no se puede comer kodashim betumá, aplica para ellos y para las próximas generaciones? Si aplica para ellos, pues también aplica para las generaciones. Si se aplica para las generaciones, pues aplica también para ellos. Dice la Gemara, no es tan sencillo que es así. ¿Por qué? Porque hay ciertas restricciones y ciertos preceptos que aplican para ellos, para los padres,
y no para los hijos. Y hay otras que aplican para los hijos y no aplican para los padres. Por ejemplo, dice la varita, en los padres está escrito, Bechol bat yoreshet najalá, mi matot bene Israel, ejad mishpachat matea viati el neisha. Respecto a los padres de la primera generación, o sea, digamos padres e hijos, ¿sí? Está escrito que una hija heredera, o sea, cuando el difunto no tiene hijos, el caso nuestro, se puede casar únicamente con, escuchen bien, únicamente con un hombre de la tribu de su padre. Y por otro lado, esta restricción no aplica para los hijos, no aplica para las próximas generaciones, nada más para los padres, como vamos a ver a continuación. Y por otro lado, hay ciertas restricciones, hay mitzvot que aplican para los hijos y no aplican para los padres, como por ejemplo Orla, Kilá, Imhalá, Leket, Shihá, Ipea y demás cosas que tienen que ver con la tierra de Israel, que nada más aplica para los hijos, para las generaciones después de la construcción en Ar Sinai, que es los que entraron a Eretz Israel, y no aplicaba para los padres. ¿Sí? Entonces vemos de que hay cosas que hay en padres y no hay hijos, y hay cosas que hay en hijos y no hay en padres. Por eso esta restricción de que de Kodashim Betumá, esta prohibición de que no puedes comer Kodashim Betumá, se especificó en la Torah, Emor Alehem, para los padres, para ellos y para las generaciones. Y de aquí aprendemos que el resto de las mitzvot mencionadas en la Torah aplican para todo el mundo. Pero por eso es necesario decir en Kodashim Betumá, en la prohibición, en el Isur de Kodashim Betumá, Emor Alehem y también Ledorotejem. Así nos dice la Baraita. De todas maneras viene Rabba y pregunta y dice, mira, de todas maneras vemos de la Baraita que en los padres, en la primera generación, ¿sí? Existía la prohibición que una hija heredera no se puede casar sino únicamente ¿con quién? Con el hombre de la tribu. No cuadra con lo que dijo antes el nombre de Shmuel, que es nada más un consejo y no es una prohibición. Así preguntó Rabba. El mismo Rabba al final respondió de que efectivamente es una prohibición para todos, esta prohibición, pero no para las hijas de Zelofhad. Las hijas de Zelofhad eran nada más un consejo y no una prohibición. Seguimos. Ahorita la Gemara a continuación explica ciertas cosas que mencionamos en esta última baraita de Marmor. Be'avot hu omer bechol bat yoreshet nachala, be'avotim babanim lo mai mashma, amar Rab amar Kra, ze hadavar, davar ze lo yenoeg ela bedor ze. אמר לרבה זוטה לרבשה, אלא מעט זה הדבר דשחוטי חוץ, הכנה מדולי נהגו אלא בדור זה, שנייתם דכתיב לדורותם. זה הדבר דרשמת עוד הכנה מדלא יהיה נוהג אלא בדור זה, אמר להוא יליף זה מהתם. הינמי ללף זה מהתם, היימן, בשלמתם, יצריך לגזר השווה. אך עלי מה יצריך? לשתוק למיניה, והנהידן הדרדורות הוא. Explicamos esta parte. La Gemara ahorita se enfoca en explicar una de las cosas que mencionamos en la baraita. En la verdad mencionamos que no para las hijas de Zelofhad explicamos, pero para el resto había una prohibición en esa primera generación de ¿qué? De que las hijas de Zelofhad que las hijas herederas, las que heredan, no pueden casarse sino únicamente con hombres de esa misma tribu. Pero eso nada más aplicaba en la primera generación, en los padres, pero no en los hijos, no en las segundas, tercera generación. ¿Sí? Pregunta la Gemara, yo veo claramente esa prohibición en los padres. Está escrito Meforash, Bejolbat yoreshet nachala, una hija heredera, leejad mishpachat matea viati aleisha. Se tiene que casar con un hombre de la tribu del padre. Pero ¿dónde vemos de que esa prohibición paró y ya no hay más prohibición y se permitió con los hijos? Dijimos que para los hijos no aplica. ¿Dónde vemos eso? Eso es lo que Gemara analiza a continuación. Dice Rabba, te voy a decir dónde lo vemos. Del Pasuk ahí mismo, Bamidbar 36:6, dice Zehat Dabar. O sea, cuando nos habla de esta prohibición, al principio nos dice Zehat Dabar. Cuando nos dice Zehat Dabar, ¿qué significa Zehat Dabar? Para enseñarte que esto aplica únicamente en esta generación, en esta primera generación nada más. Así dijo Rabba con Aleph. Le preguntó Rabba Zuté a Rabashe, no me cuadra, ¿por qué? Porque según esto, cuando está escrito en la Torah Zehat Dabar, ¿sí? Significa que una restricción que aplica únicamente para esa generación que fue dicha. No me cuadra, porque también está escrito Zehat Dabar respecto a Shutei Hutz. ¿Qué es Shutei Hutz? Hay una prohibición de que una persona no puede hacer un corbán fuera del Mishkan o del Bet HaMikdash. Y esa prohibición está escrita en la Torah. Cuando está escrito esa prohibición, está escrito también al principio que Zehat Dabar. ¿Y qué más decir que eso nada más aplica para esta generación y no después? Claro que no. Responde la hermana, no, ahí es diferente, porque ahí aparte de Zehat Dabar, en Shutei Hutz está escrito Ledorotejem. Lo cual nos insinúa que no nada más aplica para esa generación, sino también Ledorotejem, para sus generaciones, para los hijos, para los nietos, etc. Por eso ahí se mantiene. Pero aquí en
hija de heredera, que nada más está escrito Zeat Dabar y no está escrito Ledorot Tehem, nada más aplica para esa generación y no para después. Sigue preguntando la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Sigue preguntando Rapazute. ¿Por qué? Porque también está escrito Zeat Dabar en Rashea Matot. Explico. En la parashá, en la porción que nos habla de anulación de votos, de promesas, ¿sí? Que fue dicha Rashea Matot a los dirigentes, los líderes, los jefes, ¿sí? De las tribus, también dice Zeat Dabar en Afarad Nedarim, ¿sí? Que eso, Afarad Nedarim, anulación de promesas, nada más aplica en esa generación y no después. Y ahí no está escrito lo de Rotejem. Le respondió Rabashé a Rabazute, no. Ahí no está escrito lo de Rotejem, no obstante no está escrito lo de Rotejem, pero está escrito Zeat Dabar y aprendemos el Ze, que es de Rashavá, con el de Shchutei Chutz. De la misma manera que en Shchutei Chutz está escrito Zeat Dabar, pero también está escrito lo de Rotejem para las próximas generaciones, pues también en Zeat Dabar, que está escrito en Afarad Nedarim, temas de anulación de promesas, también aplica para las próximas generaciones. Dice la hermana, ¿sabes qué? Si haces que de Shabbat desde Z, pues también aplica que de Shabbat desde para decirnos que hija de heredera. Que de la misma manera que ¿en qué? En Shutei Hutz está escrito de Adabar y es para el resto de las generaciones, porque está escrito de los ejemplos. También en hija heredera, en Baltur Shenachala, que está escrito de Adabar, también es de Shabbat, es para el resto de las generaciones. Dice la hermana, no, te voy a explicar por qué no podemos decir eso. Entre Shutei Hutz y Afarad Nedarim, otra vez, recordemos aquí, repitamos, perdón. Shutei Hutz está escrito de Adabar y está escrito también Ledorotejemos, o sea que eso aplica para todas las generaciones. Y por otro lado, en Batur Shenachala, en hija heredera, y en Afarad Nedarim, en anulación de promesas, está escrito nada más de Adabar. Y dijimos que es de Adabar, de Afarad Nedarim, si hacemos que es de la Shabbat con Shutei Hutz, que aplica para todas las generaciones, pero de hijas de Batur Shenachala, hija heredera, no hacemos. ¿Por qué no? Pregunta la Gemara. Esa no te voy a explicar por qué no. Porque entre Shutei Hutz y Afarad Nedarim, de por sí se necesita ese Gezerah Shabbat para más alajot, que vamos a ver más adelante cuáles son esas alajot. ¿Sí? Entonces, se necesita ese Gezerah Shabbat para más alajot, pues también para esta, la comparamos. Y decimos que ya que Shutei Hutz es para todas las generaciones, también Afarad Nedarim para todas las generaciones. Sin embargo, entre Batur Shenachala y Shutei Hutz no hay ninguna Gezerah Shabbat que se necesite para comparar ninguna alajá entre ellos. La única sería ¿cuál? Solo esta, que aplica para todas las generaciones. ¿Sabes qué? Entonces, si es eso, ¿para qué necesitas que se Shabbat? Que el pasuk no me hubiese dicho en Batur Shenachala, Zeat Dabar, y hubiésemos dicho que aplica para siempre. ¿Sí? Por eso, no hacemos en este caso la Gezerah Shabbat y decimos de que nada más en Shutei Hutz aplica para las generaciones y en, como dice lo de Rotejem ahí, y no en Batur Shenachala y no en hija heredera. Y ahorita la hermana nos explica cuál es esa Gezerah Shabbat que hay entre Shutei Hutz y Afarad Nedarim, que sí hay otras leyes más que se estudian. Esa fue la base de nuestra respuesta. Dice la Gemara, Mai Gezerah Shabbat, de Tania, Neemar kan Zeat Dabar, Neemar lealan Zeat Dabar. Malealan Aharon ubana bechol Israel, Afkan, Aharon ubana bechol Israel. Umakan Rashematot, Aflalan Rashematot. Amar Mor. Malealan Aharon ubana bechol Israel, Afkan, Aharon ubana bechol Israel. Lema el Geta, Amar Rab Chabar Yaakov, Lomar, Sheafarad Nedarim בשלושה הדiotot. והי רשמתות כתיב בה, והרשמתות כתיב בה. כדאמר רב חסדא אמר רבי יוחנן, ביחיד מומחה יחנן וביחיד מומחה. ומה כאן רשמתות? אף להלן רשמתות. למה הלכתה? אמר רב ששת, לומר שיש שאלה בהקדש. Explicamos esta parte. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Cuáles son esas Gezerah Shabbat que hay entre Shutei Hutz y Afarad Nedarim Zeze? Que hay otras alajot que se aprenden. Dice, te voy a decir la baraita, dice me forash la baraita. Está escrito en Afarad Nedarim, anulación de promesas, Ze Hadabar. Y está escrito en Shutei Hutz, Ze Hadabar. Para enseñarte que ¿qué? Que de la misma manera que en Shutei Hutz aplica la prohibición, ya sea para Aarón, ya sea para los hijos de Aarón a Cohen, o ya sea para todo Am Israel, cualquiera de Am Israel, está escrito en Meforash en el Pasuk. Igualmente en Afarad Nedarim, anulación de promesas, aplica con todos, o sea, aplica con todos. Ahorita vamos a explicar qué significa aplica con todos. Y por otro lado también aprendemos al revés, que de la misma manera que en Afarad Nedarim está escrito Rashematot, o sea, está hablando sobre las cabezas de las tribus, los jefes de las tribus. También en Shutei Hutz habla en cabezas de las tribus. ¿Qué significa lo que acabamos de decir? Así dice la varita. ¿Qué significa? Explica la Gemara. Te voy a explicar. Cuando decimos que aprendemos por la Gezerah Shabbat, Zeze, ¿sí? De Shutei Hutz hacia Afarad Nedarim,
¿Qué dijimos? Que de la misma manera que en Shutei Hutz está escrito a Aarón, hijos de Aarón y todo a Israel, cualquier persona de Israel, igualmente también en Afarat Nedarim aplican a Aarón, hijos de Aarón y todo Israel. Para enseñarte que, dice Rabbi Bar Jacob, eso significa, te viene a enseñar que Afarat Nedarim, la anulación de promesas, no la tiene que hacer un Cohen, un Tamid Jajam o algo así, sino la puede hacer ¿quién? Un Cohen, Aarón, el hijo o cualquier persona de Israel. Eso sí tiene que haber ¿qué? 3. Ediotot, personas regulares, 3. Eso es lo que nos viene a enseñar de Shutei Hutz, de la misma manera que la prohibición de Shutei Hutz se aplica para cualquier persona, inclusive una persona idiot, sencilla. También en Afarat Nedarim, ¿quién puede hacer Afarat Nedarim? También persona sencilla. Eso sí tiene que haber ¿qué? 3. Pero por otro lado está escrito en Afarat Nedarim, Rashematot, cabezas de tribus, o sea, Talmidei Jajamim, personas expertas, importantes, rabinos. ¿Sí? Dice, no. Esto es para enseñarte, como dice Rav Hazdan Rabbi Yohanan, que también Afarat Nedarim, así que está escrito Rashematot, cuando hay una persona experta, él puede anular la promesa solo y no es necesario que hayan 3. ¿Sí? Así, esta es la parte de Afarat Nedarim. Y por otro lado, sigue siendo la varita que de Afarat Nedarim aprendemos también hacia, cuando nos haciendo promesas aprendemos hacia Shutei Hutz. ¿Qué aprendemos? Dice la varita, dijimos la varita, que de la misma manera que de Afarat Nedarim Rashem Atot, también Shutei Hutz Rashem Atot. ¿Qué nos viene a decir? Nos viene a decir que de la misma manera que en Afarat Nedarim Rashem Atot, una persona experta, profesional, un Tamid Jajam, puede anular, también en Shutei Hutz, que es Shutei Hutz, que Ekdesh, ¿sí? Una persona experta puede anular el Ekdesh, ¿sí? Puede anular retroactivamente, puede anular el Ekdesh. Y si no hay una persona experta, pues se van a necesitar en Ekdesh también que 3 ediotot. Eso es lo que se aprende de un lado al otro y al revés también. La Gemara viene y pregunta lo siguiente: le bechamay de hambre en shelat beekdesh, en shelat beekdesh de tnan. bechamay אומרים הקדש טעות הקדש, ובתל אומרים אינו הקדש. היי זה וזה מה יבדילה? זה הדבר דשחוטי חוץ מבא אלה. על שוחט הוא חייב ואינו חייב. על המולק, זה הדבר דרשע מטות מבא אלה, לחכם מתיר ואין בעל מתיר. בעל מפר ואין חכם מפר. Expliquemos esta parte. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Hay un mahloket en la Mishnah en Masejet Nazir, página 30b, entre Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Qué pasa con una persona que consagró algo para el Bet HaMikdash de manera equívoca? ¿Recae o no recae? Equívoca mamash. Según Bet Shammai, recae, y según Bet Hillel, no recae. Entonces, según esto sale que según Bet Shammai no se puede anular el Ekdesh. ¿Por qué no se puede anular el Ekdesh? Explico. ¿Cómo se anula una promesa? Y por ende, ¿cómo se anula un Ekdesh? A través de que el Jajam busca un petaj. O sea, primero el sabio debe establecer una base para poder declarar que la promesa o el Ekdesh fue equívoca, fue erróneo. ¿Sí? Petaj, jaratá. Muy bien. Entonces, según Bet Shammai, que también cuando es un Ekdesh Betaut recae, entonces también si fue equívoco recae, no hay cómo sacarlo. Se pregunta la Gemara, según Bet Shammai, que no existe Sheila en Ekdesh, ¿sí? Entonces no se entiende lo último que dijimos. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras? Desde, según lo que dijimos hasta ahorita mencionamos, que se aprende desde de un lado hacia el otro y viceversa. Y el viceversa es que aprendemos de Afarat Nedarim, de anulación de promesas, hacia Shutei Hutz, hacia cuando una persona hace una shechita afuera, que se puede anular también temas de Ekdesh, no nada más promesas vanas, mundanas, sino también Ekdesh. Pero según Bet Shammai que no se puede, ¿qué es lo que vas a aprender aquí? Dice la Gemara, te voy a decir, Bet Shammai opina que el Zeat Dabar de cada uno de Shutei Hutz y por otro lado también el Zeat Dabar de Afarat Nedarim, cada uno es para enseñarte una cosa local, ¿sí? El Zeat Dabar de Shutei Hutz es para enseñarte que la prohibición, que su consecuencia es karet, de hacer una shejitá fuera del Bet HaMikdash de un korban, que esa es la prohibición de Shutei Hutz, es únicamente, también en un ave, que normalmente el Bet HaMikdash, ¿cómo era el proceso de un ave? Shejitá, sacrificio por la garganta, o melika, con la uña. Melika es con la uña por la parte de atrás, ¿sí? Entonces, el Bet HaMikdash, cuando había un proceso de korban o fot, de aves, era melika. ¿Sí? Tú no hubiese pensado que si uno hizo fuera del Bet HaMikdash Melika, pues también tiene karet, porque hizo lo que había que hacer en el Bet HaMikdash, lo hizo fuera. Dice, no, Zeat Dabar, una persona que hace shejitá fuera nada más, tiene karet. Pero si no, aunque hizo el Melika en aves, que es el procedimiento regular en el Bet HaMikdash, no tiene karet. Zeat Dabar, solo esto, solo se hizo shejitá, tiene karet.
Y el Zea Dabar de Faranarim es para enseñarte que, escuchen bien, cuando una mujer, ya hemos visto esto antes en Maseje Nedarim, cuando una mujer hace una promesa, aparte de que cuando una persona en general, mujer u hombre, hace una promesa, 3 personas, como dijimos, pueden anular la promesa o un jajam experto puede anularla. Esto se llama anulación, ¿sí? Se llama anular. Sin embargo, el, cuando es una mujer que está casada, hace la promesa, el esposo puede revocar dicha promesa. ¿Sí? ¿Qué es revocar? La diferencia es anular, es anulo retroactivamente. Entonces el jajam siempre es a través de un petaj, a través de una puerta, si se equivoca, entonces retroactivamente queda anulado. A diferencia del esposo, cuando no anula, es sin petaj. Simplemente revoca, dice, queda anulado ahora en adelante. Eso no es retroactivamente, a eso se le llama revocar. ¿Sí? En hebreo, el jajam mefer anula, perdón, un segundo. Sí, el jajam anula, ¿sí? El jajam matir, hatará, ¿sí? Y el esposo mefer, ¿sí? Eso. Entonces viene la Gemara, nos dice, el Zeat Dabar nos viene a enseñar, el Zeat Dabar de Farán de Arim nos viene a restringir, a limitar y a decirnos y a enseñarnos que solo el jajam puede solo a través de hatará, de matir, y el esposo no puede a través de matir. Igualmente, el esposo puede afará, mefer, y el jajam no puede afará. O sea, cuando va cada uno a hacer el procedimiento de esa anulación, el esposo tiene que usar el lenguaje de mufarlach, de afará, y el jajam tiene que usar el lenguaje de mutarlach. Y si cada uno usa el lenguaje del otro, no sirvió. Eso que dice Zeat Dabar, únicamente de esta manera sirve. Sigue diciendo la Gemara, ole bechamay de letreu que será shavá, afarán de arim b'shoshay de otot mina leu, nafka leu mi detania. Vaitaber Moshe et moadeh Hashem el bnei Israel. Rabbi Yosef Gelili omer, מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה, בן עזאי אומר מועדי השם נאמרו, פרן נעלים לא נאמרה, רבי יוסי בר נתן גם מילה להמטריתה ולא ידע ללפרושה. אז רבתר לרשת לנהרדיה ולא אשכחה, אז רבתר למחוז אשכחה. אמר לי, מהי מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה? אמר לי, מועדי השם צריכים קידוש בדין, שבת בראשית אינה צריכה קידוש בדין. סלקה תחמינה, אוי לכתיב יקבל מועדות, תיבעד קידוש בדין כמועדות, כמה שמנן. מהי מועדי השם נאמרו, פרן נעלים לא נאמרה? מועדי השם צריכים מומחים, הפרן נערים אינם צריכים מומחים. והר השם מטות כתיב, אמר חסדה, אמר רבי יוחנן, ביחיד מומחה. Ahorita también la Gemara pregunta. Acabamos de explicar qué va a hacer Bet Shammai con el Zeat Dabar que está escrito en Afarad Nedarim y con el Zeat Dabar que está escrito en Shute Chutz, que nos viene a enseñar algo local para cada tema. O sea que no hay Gezerah Shavá. Dice la Gemara, listo, todo perfecto, pero algo que no me cuadra. No hay Gezerah Shavá y ya entiendo qué haces con cada palabra. Pero ¿dónde vas a aprender que se puede hacer Afarad Nedarim con 3 personas, que se pueden anular promesas con 3 personas simples? En la Torah nada más está escrito Rashem Atot, ¿sí? Que es cabezas de tribus, o sea, también es Jamim. ¿De dónde aprendimos hasta ahorita que se puede hacer también con 3 personas Sediotot, con 3 personas regulares, que es de la Shabbat? Pero si tú no sabes que es de la Shabbat, ¿de dónde aprendes esa parte? Dice la Gemara, lo aprendemos de la siguiente baraita. Hay un mahloket, dice la baraita. Hay un pasuk en Vaikra 23, 44, que dice lo siguiente. Vaitaber Moshe et moadeh Hashem el bnei Israel. Moshe mencionó las festividades de Hashem a los hijos de Israel. ¿Sí? Así dice el pasuk. Cuando nos dice que le dijo Moadeh Hashem, nos viene a excluir algo que aplica en Moadeh Hashem y no en otra cosa. Moadeh Hashem et bnei Israel. Moadeh Hashem y no otra cosa. ¿Qué es lo que queda excluido? Hay mahlok, dice la baraita. Primera opinión, Rabbi Yosef Gelili dice que eso nos viene a excluir Shabbat Bereshit, que se refiere a los Shabbat normal. Moadeh Hashem, esto aplica para las festividades de Israel, del calendario, y no para los Shabbat. ¿Qué es lo que no, y qué es lo que queda excluido en Shabbat? Vamos a ver más adelante. Pero así opina de todas maneras Rabbi Yosef Gelili. Por otro lado, Benazai dice, no, lo que queda excluido acá es Moadeh Hashem y no Hafarat Nedarim. Que eso aplica en Moadeh Hashem, en festividades de Hashem, y no en anulación de promesas. Así dice la baraita. Rabbi Yossi bar Natán, cuando estudió esta baraita, no entendía cómo explicarla. Sí, una opinión dice que queda excluido Shabbat, y otra opinión dice que queda excluido Afarat Nedarim. ¿Pero qué queda excluido? Fue detrás de Rosh Hashanah a buscarlo a Neardia. Pensaba que ahí lo iba a encontrar, y no lo encontró para preguntarle la explicación de esta baraita, y no lo encontró.
Fue después a Mejosa y ahí lo encontró. Y le preguntó a Rabbi Yossi ben Natan al-Rashad, por favor, explícame esta baraita. Empecemos por la primera parte, la primera opinión. Rabbi Yossi nos dice, Moadé Hashem, esto aplica para las festividades de Hashem, y no para Shabbat Bereshit, y no para Shabbatot. Si cuando dice Shabbat Bereshit se refiere a Shabbat. Le dijo Rashad, no te voy a explicar a qué se refiere. Que Moadé Hashem, las festividades de Hashem necesitan la consagración proclamada por el Bet Din. ¿Cuándo es la fiesta de Sukkot? El 15 de Tishrei. Y como yo sé que el 15 de Tishrei es 15 de Tishrei, Rosh Chodesh, cuando vieron la luna. ¿Y quién proclama que es Rosh Chodesh? El Bet Din. Igualmente todas las demás festividades necesitan consagración proclamada por el Bet Din y no Shabbat. Que Shabbat automáticamente, independientemente del día sábado, el día séptimo de la semana, es Kadosh, independientemente si el Bet Din proclama consagración o no. Eso es lo que se refiere al Rabbi Gilili. Y explica a Rav Sheshat un poquito más. Dice un segundo. Uno hubiese pensado que no es así. Uno hubiese pensado que también Shabbat depende del Bet Din. ¿Por qué? Porque la parashá que nos habla de las festividades del calendario judío, en Vaikra 23, ahí nos comienza hablando, nos dice, Vaitaper Hashem Moshe Lemor, nos habla de Moadé Hashem, y lo primero que menciona que es Shabbat. Entonces uno hubiese pensado que Shabbat es parte de Moadim. Por eso necesitamos un pasuk especial y una enseñanza especial, mejor dicho, que nos diga Moadé Hashem, festividades nada más y no Shabbat, proclamación, consagración proclamada por el Bet Din es necesaria únicamente en festividades de Hashem y no en Shabbat. Esa es la explicación de la primera parte. Bueno, le sigue preguntando a Rabbi Yossi ben Natan, a Rav Sheshat, cuál es la explicación de la segunda parte, o mejor dicho, de Ben Azai, ¿sí? Moadé Hashem y no, festividades de Hashem y no en Afarat Nedarim, anulación de promesas. ¿Qué viene a decir? Le explico a Rav Sheshat, no te voy a explicar. Y eso es lo que tiene que ver con nosotros. Moadé Hashem necesitan un Bet Din. ¿Cuántos es un Bet Din? 3 personas, 3 Dayanim, expertos. Mumjim, o sea, necesitamos 3 Dayanim, jueces siempre son expertos, Amir Jamim, para consagrar el mes y por ende consagrar la consagración proclamada por el Bet Din. Sin embargo, Afarat Nedarim no es así. No se necesitan 3 Mumjim, 3 expertos, sino suficiente 3 Ediotot. Entonces, ¿de dónde se aprende, según Bet Shammai, que es suficiente 3 Ediotot? De aquí. Moadé Hashem únicamente expertos en festividades, pero en Afarat Nedarim suficiente 3 regulares. Pero está escrito en la parashá de Afarat Nedarim, no dice Rashematot, mashma que se necesitan gente importante, expertos. No, Rashematot es para decirte que inclusive con uno experto en Afarat Nedarim es suficiente, pero con uno solo. Pero si tienes 3 también con gente regulares, sencillas es suficiente. Y no como en Moadé Hashem, que dependen del Bet Din, que necesitan 3 y también que sean expertos. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.